Buenos días a este Comité de Legislación e Impuestos la mañana de hoy. Tengo el placer de dirigir el comité como Vice Chair del comité. Un saludo para Paula Alzate, la Chair del comité, y a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten estar aquí. Y bueno, hoy, en ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que ocurrió el 28 de enero, pasado mes de enero, tenemos a la licenciada Marisol Ellis, que me honra mucho pues compartir con ella el comité de la mañana de hoy. Y les voy a leer brevemente un resumen curricular de la licenciada Marisol para luego dar paso a su presentación. Agradezco que cualquier duda que tengan o pregunta, pues la coloquen en el chat de esta reunión, de este Teams, para leerla entonces ya en los últimos minutos que tengamos con la licenciada. Marisol Ellis, con más de 20 años de experiencia, brinda asesoría legal a importantes empresas panameñas e internacionales y ha sido reconocida como líder dentro del área de litigio por guías internacionales de servicios legales como Chamber and Partners y The Legal 500. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y ha realizado una variedad de estudios especializados en Derecho. Cuenta con posgrados en Docencia Superior y Derecho Público, así como un máster en Derecho con énfasis en Derecho Comercial. Igualmente cuenta con un máster en Derecho de Negocios por la Allen Business School, un máster en Derecho de Negocios por la Swiss Business School en Zúrich, Suiza, estudios especializados en arbitraje comercial, contratos FIDIC, Derecho de la Construcción, entre otros. Marisol tiene amplia experiencia como panelista y profesora. Se ha desempeñado como profesora de Derecho Comercial, Derecho Bancario y Procedimientos Concursales en universidades locales a nivel de pre y posgrado. Y ha participado como conferencista en importantes eventos de arbitraje y litigios en Panamá y el extranjero. Marisol se desempeñó como abogada asociada de la División de Litigios y Solución Alterna de Disputas del Casa González Ruiz y Alemán desde el año 2004 y en el año 2022 se convirtió pues en socia de la firma. Fue designada miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en representación de Panamá para el periodo 2021-2024 y reelegida en el cargo para el mandato 2024-2027. Sus membresías incluyen Colegio Nacional de Abogados, Asociación Latinoamericana de Arbitraje, es miembro activo de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo de Panamá y del Comité de Arbitraje, así como el Club Español de Arbitraje, Capítulo de Panamá y la Dispute Resolution Board Foundation. Pertenece a la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y es miembro del Consejo Superior del Centro de Arbitraje y Dispute Boards AZ de la República del Perú. Licenciada, la dejo con el comité para tratar la protección de datos, los retos y oportunidades en la era digital. Muchísimas gracias, Nicole. Buen día a todos, tan temprano en la mañana. Agradezco mucho la oportunidad y la sinergia que se ha hecho con AmCham, específicamente con el Comité de Legislación e Impuestos, y un poco haciendo eco de lo que se ha dicho por parte de Nicole y conmemorando lo que es la protección de datos y específicamente hay algo que quizás ha pasado un poco desapercibido. Todos los años, el 28 de enero, se celebra el Día Mundial, no solo nacional, internacional, el Día Mundial de la Protección de Datos. Y esto tiene una razón de ser, puesto que hace algunos años atrás, a nivel europeo, se aprueba un convenio que por primera vez y de carácter internacional recoge los principios esenciales de la protección de datos. Brevemente, en estos minutos, simplemente les voy a compartir algunas ideas relativas al tema, que ya en Panamá, de hecho, está muy bien regulado y muy bien garantizado por la ANTAI. Voy a colocar una presentación a manera de guía. Por favor, Nicole, ¿me puedes decir si se logra ver la presentación? Perfecto, se ve Y perfecto. se ve y está en modo presentación. Muchísimas gracias, Nicole. El temario que vamos a abordar, espero en 45 minutos, vamos a hacer una breve introducción, el por qué la protección de datos es importante, los fundamentos de la protección de datos, derechos de los titulares, obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos, riesgos y amenazas en la era digital y una pequeña conclusión.
La protección de datos, aunque parezca mentira, es un derecho fundamental. Es decir, desde mucho antes, incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagra la privacidad como un derecho esencial, como un derecho inherente del ser humano. Este derecho fundamental e inherente del ser humano, cuando nosotros lo vemos concretamente en lo que a datos personales concierne, la pregunta es, ¿y qué es un dato personal? Y un dato personal es todo y cualquier cosa que permite que una persona física sea identificada o sea identificable. Y por persona física, inmediatamente quiero hacer la referencia de que excluimos a las personas jurídicas, las personas de existencia no visible, entiéndase las empresas. Y cuando digo todo y cualquier cosa que permita que seamos identificados o identificables, hablamos del nombre, de lo que parece ser básico, nuestro número de identidad personal, los datos biométricos, la voz es un dato personal, nuestro correo electrónico, incluso la dirección donde nosotros habitamos, es decir, todo y cualquier cosa que quizás de manera aislada uno pudiera decir, mira, pero ¿por qué esto es un dato personal? ¿Esto por qué pudiera ser de interés de alguien? Es que hoy por hoy los datos son la fuente que construyen la información. Por tanto, esas cosas que parecen aisladas tienen un significado. La recolección de datos y el uso de datos ha crecido exponencialmente. Siempre hemos tenido recolección de datos a todo nivel, pero con el mayor desarrollo de la tecnología, la data se vuelve esencial para que la tecnología pueda servir los propósitos para los cuales se ha creado. La privacidad, por tanto, no es solamente un requisito legal, y por requisito legal me refiero a que existen leyes que establecen que la privacidad es un valor, es un activo que debe ser protegido y si no debe ser sancionado. Pero además de eso, es un factor de confianza para los clientes. ¿Por qué? Puesto que no son pocos los casos en los que escuchamos que ha habido una fuga de información, una violación de determinado sistema, y eso hace que cualquier organización que se vea en una situación de esta naturaleza vaya minando la confianza que se tiene por parte de los clientes. Por tanto, sea que se tenga el convencimiento de que hay un principio de privacidad que hay que preservar, realmente cuando lo vemos desde la óptica de la confianza y el mensaje que nosotros queremos enviar a los clientes, hoy por hoy los datos personales, el conocimiento de los mismos y las medidas que nosotros tomamos para resguardarlos son fundamentales. Esta importancia se da hoy día cada vez más por el crecimiento de la Big Data. Es decir, a diferencia de antes, hoy tenemos tantas formas inmediatas y sofisticadas de recolectar grandes volúmenes de información y de procesarlas con tanta rapidez, utilizando herramientas de inteligencia artificial que requieren obviamente ser alimentadas con los datos que existen. Y esos datos los tenemos nosotros. Hay cada vez más amenazas cibernéticas. Lo que anteriormente denominábamos seguridad de la información, hoy día realmente se llama ciberseguridad. En el fondo es lo mismo y si nosotros nos vamos años atrás, aquello que nosotros teníamos en papel y las organizaciones pensábamos en tener archivadores contra incendio, estos archivadores contra incendio hoy por hoy han mutado a sistemas sofisticados de nubes en los que al final se hace exactamente lo mismo. Se resguarda de una u otra forma la información. Por tanto, esas amenazas cibernéticas son esenciales que nosotros podamos estar preparados para poderlas controlar. Permítanme cerrar esto que está aquí para que no moleste. Listo. Hay una mayor regulación y sanciones. Esto no es gratuito. Es decir, todas aquellas personas que no se alineen al seguimiento de la regulación van a ser objetos de sanciones. En Panamá, las sanciones, si se quiere, podemos pensar que son un poco incipientes, de $1.000 a $10.000. Lo cierto es que a nivel de la Unión Europea, que es la fuente y la madre de donde nos nutrimos realmente para todo lo que es la regulación de protección de datos, tenemos sanciones que van desde el 2% al 4% del ingreso bruto mundial de muchas organizaciones. Ya hay varios ejemplos de esto. O sea que el tema de las sanciones en materia de violación de protección de datos es algo serio. Y por consiguiente hay un impacto en la reputación empresarial. Hoy por hoy, cualquier organización que esté sometida a un breach de seguridad, a cualquier violación en materia de protección de datos, puede tener un impacto empresarial importante. Vamos a ver rápidamente cuáles son los fundamentos de la protección de datos y tengamos en mente que los datos son lo que mencioné. Son todo y cualquier cosa que nos permita ser identificados
o identificarnos inmediatamente. Pero para que estos datos puedan ser protegidos, se requieren una serie de principios y la observancia que nosotros tengamos a nivel particular de qué es lo que yo no quiero que suceda conmigo es aquello que debemos traducir en aquello que no queremos hacerle a los demás. Estos principios son universales porque están recogidos en convenciones internacionales. Licitud, lealtad y transparencia. Es decir, la forma en la que se recolecta la información tiene que ser lícita, tiene que ser válida, tiene que estar estandarizada. Debe ser transparente en el sentido de que todos tenemos derecho a saber para qué se recolectan mis datos, cómo se recolectan, qué hacen con ellos, por cuánto tiempo los van a guardar, dónde los van a guardar, cómo van a estar asegurados estos datos. Esto no solamente debe existir, sino que se debe transmitir a toda persona cuyos datos van a ser recolectados. Por tanto, cuando nosotros señalamos que debe haber una claridad para los usuarios, es que además de adoptar medidas que internamente determinen que yo de manera lícita y transparente estoy obteniendo la información, tengo que transparentarlo, tengo que comunicarlo. Y esa comunicación nos lleva a entender que tiene que haber una limitación de los datos que se recolectan. Si yo soy una entidad, por ejemplo, una entidad bancaria, que me dedico a las operaciones pasivas, las operaciones activas, entiéndase todas las actividades de intermediación, los datos que yo recolecto deben ser para eso y no para otra cosa. Si yo soy una empresa que brinda servicios de seguridad, los datos que yo recolecto deben ser para eso y no para otra cosa. Es decir, el propósito que se defina y que se transmita a quienes vamos a solicitar los datos es fundamental, puesto que es un marco del cual no nos podemos salir. Por tanto, los datos que se recolectan de cada persona deben ser mínimos. Hay un principio de minimización de datos. No es simple y sencillamente solicitar nombre, cédula, fecha de cumpleaños, dirección, correo electrónico, tipo de sangre y toda aquella cosa que se nos pueda ocurrir en un momento dado porque simple y sencillamente vemos que se estila y se hace porque sí. Es lo que se aconseja y de hecho lo que está regulado es que los datos que yo voy a obtener para el propósito que están determinados deben ser mínimos y deben ser exactos. Los datos tienen que mantenerse actualizados. Por tanto, todas las organizaciones que tenemos bases de datos de nuestros clientes tenemos el deber de hacer las respectivas actualizaciones demográficas y aquellas que correspondan para asegurar que nosotros no tenemos en nuestras bases de datos información que sea desactualizada. Y como vamos a ver en unos minutos, este principio de exactitud es un derecho que se traduce para todos aquellos que somos los titulares de los datos. ¿Y quiénes somos los titulares de los datos? Todos nosotros, las personas físicas, las personas naturales, tenemos un derecho inherente que es a la privacidad y a la preservación de nuestros datos. No tenemos ninguna obligación de compartir nuestros datos con nadie y nadie, de hecho, tiene derecho a utilizar nuestros datos si no media un previo consentimiento. En cuanto a los fundamentos de la protección de datos, también tenemos la limitación del almacenamiento. Simplemente no podemos tener datos de aquí a la eternidad. Hay una limitación temporal. De hecho, la legislación panameña establece que los datos, una vez que fenece el término por el cual, en función del propósito por el cual tengo el dato, estoy autorizada para conservarlo, hay 7 años más por los cuales yo puedo conservar esa data. Este límite temporal es importantísimo observarlo para aquellos que son encargados del tratamiento de datos, por cuanto que es un derecho de acción que tenemos los titulares de los datos, cualquier cliente de cualquier organización, que pudiese exigir e incluso demandar por cualquier tipo de perjuicio que se ocasione si se viola este límite temporal. Integridad y confidencialidad. La data personal tiene un principio de confidencialidad, es decir, debe ser resguardada. Y para ser resguardada, vamos desde lo simple a lo complejo. Mencionaba hace poco lo que son las medidas que conocíamos de vieja data, de archivadores, llaves, pero hoy día tenemos nubes. Estas nubes tienen que estar razonablemente resguardadas contra cualquier tipo de penetración. Y cuando digo razonablemente resguardadas, realmente no podemos irnos a lo absurdo de lo imposible. Yo hace poco comentaba en un conversatorio de esta naturaleza que hoy día la pregunta no es si yo como organización voy a ser objeto no de un ataque cibernético, sino la pregunta es ¿cuándo voy a ser objeto de ese ataque? Si estoy lo suficientemente preparada cuando sea objeto de ese ataque en cuanto a medidas de publicidad, de remediación y demás. Por tanto, cuando hablamos de la razonabilidad en cuanto a las medidas de seguridad,
es que cualquier sistema que se tenga debe ser periódicamente actualizado, debe ser revisado, tienen que hacerse pruebas para confirmar que en efecto está funcionando. Existe un principio de responsabilidad activa y este principio es esencial. Toda persona que sea responsable de datos o encargado de datos, y ahora explico un poquito esto de qué trata, tiene que demostrar que cumple con la regulación, es decir, se invierte un poco la carga de la responsabilidad. Responsable del dato es todo aquel que tiene la facultad de decidir, yo voy a recolectar estos datos, los voy a almacenar en este lugar, los voy a utilizar para este propósito. Es decir, en términos sencillos, pudiese ser el tomador de decisión respecto de los datos. Pero el encargado de los datos es aquel que realiza la tarea de transmitirlos, guardarlos a quien recibe o quien recibe las instrucciones de aquel que es el responsable. Parecen idénticos, pero realmente la diferencia es esencial, porque el responsable es el que primeramente va a ser objeto de escrutinio legal, pero el encargado en muchas legislaciones tiene una responsabilidad solidaria, porque sabemos muchas veces que como organizaciones lo que hacemos es tercerizar. Nosotros recolectamos data, pero tercerizamos en un proveedor de seguridad o en algún proveedor de servicio de nube y demás, que sea el repositorio de esta data. Por tanto, ese va a responder igual que respondemos nosotros, pero nunca podemos olvidar que el que toma las decisiones es el responsable de los datos y el encargado es el que se encarga de otras funciones. Mencioné que los titulares de los datos, que somos nosotros, las personas naturales, tenemos una serie de derechos. Así como el responsable de los datos y el encargado de los datos tiene una serie de deberes, casi se ven en contrapartida. Hay una expresión que ustedes ven en el título que son los derechos ARCOP, o como hoy día estamos transitando a una expresión que es rarísima, pero es la que se tiende a utilizar ahora, que es ARSULIPO. Comúnmente en materia de protección de datos se escucha, existen los derechos ARCO, derechos ARCOP o derechos ARSULIPO. Esto se refiere a una serie de atributos que se le da a la persona para que de manera efectiva puedan ejercer no solamente frente al responsable de los datos, sino también frente a la autoridad, los derechos que permiten preservar ese derecho tan fundamental como lo es la privacidad. Uno de ellos es el derecho a acceso. Toda y cualquier persona tiene derecho en cualquier momento de saber qué datos se tienen recolectados. Es decir, cualquiera de organización que tenga mi dato, yo puedo llegar y solicitarle, dígame qué datos tiene, desde cuándo los tiene, cómo los obtuvo, qué está haciendo con ellos. En ese mismo sentido, todos los que sean titulares de los datos tienen un derecho de rectificación. Esto quiere decir que aquel que conserva mis datos, yo le puedo decir, corrija esto, que no es correcto, esto está incompleto, esto debe ser actualizado. Hay un derecho que se está actualizando recientemente y por eso el ARCOP está cambiando un poco a ARSULIPO, que es el denominado derecho de supresión y es el derecho al olvido. Simplemente decir que se suprima por completo los datos cuando estos no hayan sido necesarios. Esto es un poco discutido y aquí las personas que estén muy en el tema de tecnología me podrán decir, pero es que cuando tenemos un sistema difícilmente podemos hablar de la eliminación total del dato, ¿cómo podemos entonces hablar del derecho al olvido? Pero por otro lado, muchos quizás habrán escuchado decir que ya en legislaciones un poco más avanzadas tenemos la posibilidad de que simplemente se borre cualquier tipo de registro de las redes públicas en cuanto a data que haya sido recolectada y que no haya sido necesaria o que haya sido recolectada sin obtener las autorizaciones respectivas. Hay un derecho de oposición. Yo puedo rechazar el tratamiento de mis datos cuando no hay una base legal que lo justifique. Cualquier organización o cualquier entidad que tenga mi nombre, mi cédula, datos biométricos o de la naturaleza que sea, yo puedo presentar una moción para efectos de oponerme a que mis datos sean utilizados. La limitación del tratamiento de los datos también es un derecho de los titulares. Todavía estamos con los denominados derechos ARCOP o los derechos ARSULIPO. Esto quiere decir que se restrinja temporalmente el uso de mis datos. Nótese la diferencia. Yo no estoy en desacuerdo de que se conserven mis datos. Tampoco estoy en desacuerdo que se utilicen mis datos. Lo que no quiero es que por una ventana de tiempo mis datos sean utilizados. Por la razón que sea.
porque puede ser que por un momento dado yo me vaya a candidatizar y parece contradictorio, me vaya a candidatizar para un puesto público y yo quisiese que la data personal que se tiene de mí no sea visible en un tiempo determinado, en una franja de tiempo. Esto es un derecho que se permite. Esto más que todo está en el campo de en la transición que hemos hecho de los derechos Arzulipo, no necesariamente en el campo de los derechos ARCOP. Quizás esto es un poquito técnico lo que estoy mencionando, pero lo incluyo puesto que todas las legislaciones ya están transitando a ampliar este abanico de derechos que se tiene por parte de los titulares de datos. La portabilidad. Los usuarios de los datos, entiéndase quiénes son los titulares, por usuarios y titulares me refiero exactamente a los mismos, tienen el derecho de solicitar que se le entregue la data que se tiene. Si yo acudo a cualquier organización que tenga mis datos, yo no solamente le puedo pedir, dime qué tienes de mí, sino entrégamelo. Y me lo debes entregar en un formato que sea amigable, que sea amistoso. Llámese un USB, una hoja. Esto obviamente, el tema de la portabilidad puede tener las distintas modalidades que se quiera. Lo importante es que yo tengo derecho no solamente a pedirlo, que me lo muestres en una pantalla. Yo quiero que tú me des la información para que yo tenga la ocasión de analizarla. Y por último, de los derechos de los titulares, voy a mencionar el no ser objeto de decisiones automatizadas. Y esto también viene de la mano de lo que hemos denominado los derechos Arzulipo, puesto que ya que estamos transitando cada vez más a el uso de herramientas tecnológicas, para la realización de cierto tipo de tareas, hay una alta probabilidad que utilizando la data se pueda llegar a decisiones que puedan ser sesgadas y que sean automatizadas en función de la parametrización que tenga un determinado sistema. Por tanto, yo como titular de los datos tengo derecho no solamente a conocer si se tiene data que me corresponda, sino a saber si mis datos de alguna u otra forma han sido incluidos en algún tipo de estudio, algún tipo de análisis que permita la toma de decisiones por alguna máquina o elemento automatizado. Esto es novedoso, puesto que si hay algo que se ha comprobado, que muchos de los recolectores de la data personal llegan a la toma de decisiones en virtud de segmentaciones que se hacen por distinto tipo de criterios que están basados obviamente en la data que ha sido recogida. Obligaciones de los responsables. Cuando digo responsables también me refiero a los encargados. Y hay una que es esencial: obtener el consentimiento del titular de los datos. Esto es, quizás pudiésemos decir, lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, es este punto. Cualquier dato, así más sencillo que sea, pero cualquier cosa que permita que una persona sea identificada o identificable, requiere del consentimiento del titular. ¿Cómo voy a obtener ese consentimiento? La manera más sensata de hacerlo es obtenerlo de cualquier forma que a futuro yo pueda no solamente evidenciarle a ese titular que obtuve ese consentimiento, sino que pueda yo también evidenciar ante las autoridades que yo obtuve el consentimiento de ese titular. Puede ser una hoja de papel, puede ser a través de los sistemas en línea, que exista con la debida información del caso, un box que yo pueda chequear o que pueda colocar un gancho, una X, en el que consiento que mis datos sean recolectados. Pero este consentimiento, y esto quizás hasta puede ser objeto de otra conversación, tiene ciertas características para efectos de ser recolectado, puesto que es un consentimiento informado. Es simplemente decir, dame tu consentimiento para efectos de yo poder recolectar tus datos. Hemos visto con anterioridad que hay una serie de principios y yo obviamente tengo que transparentar frente al titular de los datos por qué, para qué, dónde los voy a guardar, por cuánto tiempo. Es decir, todo esto debe transmitirse al titular de los datos previo a la obtención del consentimiento. Por tanto, el documentar el cómo y por qué cada organización obtiene los datos nos lleva a la confección de las políticas. La política de protección de datos, la política de datos personales, con la denominación que se le quiera dar, es esencial para efectos de que exista claridad absoluta, no solamente para quienes son los clientes que yo llamo internos de una organización, sino también para los terceros, conozcan de manera ágil y de manera transparente cuáles son las políticas que determinada organización tiene en materia de protección de datos. La elaboración de estas políticas normalmente está a cargo de personas obviamente que conocen de la materia, pero hoy por hoy no hay excusa, no solamente por temas legales, sino también por temas reputacionales, que cualquier organización que
tenga dentro de su uso datos personales de cualquier persona, inclusive de sus colaboradores, no tenga una política de privacidad y una política de protección de datos. Se requiere también, obviamente, por quienes son los responsables encargados de los datos personales, adoptar medidas de seguridad adecuadas. A esto me refería hace un rato cuando hablaba del principio de la razonabilidad. ¿Qué es adecuado? Adecuado en función del tipo de organización que se trata, de la data que se está recolectando, de las circunstancias en las cuales se maneja esa data. Por consiguiente, ¿qué será lo adecuado? Lo que corresponda. Debo tener siempre presente que requiero la actualización de las medidas de seguridad. La tecnología avanza de manera tan vertiginosa que lo que hoy podía entenderse que era perfectamente seguro para proteger la data, mañana probablemente no lo sea. Pero estas medidas de seguridad van también a aquello que es lo básico y a veces se nos escapa por estar un poco inmersos en la ciberseguridad y demás, y es lo básico, las personas. Nosotros no solamente somos los titulares de los datos, pero muchas veces somos nosotros mismos los que somos nuestros peores enemigos a nivel de organización y a nivel incluso personal para efectos de resguardar nuestros datos. Esto me lleva obviamente a la capacitación que se pueda dar a todas aquellas organizaciones que desde el nivel más alto hasta el nivel medio y bajo se pueda dar a todos los colaboradores de cuáles son las medidas de seguridad adecuadas que deben tenerse para proteger aquellos datos que no quizás reposan en una nube, pero sí los vemos constantemente en escritorios, en fotocopiadoras y en todo tipo de situaciones. Esta tarea de capacitación que se lleva a cabo por las organizaciones es esencial para la adopción de medidas de seguridad. Cuando se llega a dar una situación de violación de los datos personales, entiéndase una fuga o una pérdida fundamental, esto tiene que ser notificado. La ley establece los términos y los parámetros bajo los cuales se tiene que dar esta notificación, pero es súper importante tener presente que la notificación no solamente es un tema para las autoridades, sino es un tema para también los titulares de los datos. Toda y cualquier pérdida, incluso amenaza de pérdida de datos, es esencial que sea comunicada por el responsable y por los encargados a las autoridades y al titular. Esto, en lugar de causar pánico, como muchas personas pudiesen pensar frente a quienes son los titulares de los datos, realmente infunde confianza, obviamente, si se hace de la manera correcta y se envían los mensajes que correspondan y se toman las medidas, obviamente, correctivas que corresponden. Insisto, muchas veces hoy día no estamos en si me va a suceder o no me va a suceder porque yo tengo el sistema de ciberseguridad increíble y tengo los archivadores y tengo el personal bien entrenado. Realmente es un tema de tiempo. ¿Cuándo va a suceder? Y si cuando sucede, entonces yo tengo activado el mecanismo para enviar la notificación a las autoridades, notificación a los titulares de los datos y obviamente las medidas de remediación que correspondan. Eso me lleva entonces a que no solamente en Panamá, sino a nivel internacional, se ha creado la figura del oficial de protección de datos, encargado de protección de datos. Esto obviamente va a depender mucho del volumen, del tamaño que puedan tener determinadas organizaciones, pero es una figura esencial que debe tener la característica de que, por supuesto, de conocer la materia, sea alguien efectivamente independiente a lo interno de la organización. Y si hay algo que yo quisiera mencionar de todo lo que pudiese decir de quien es encargado de protección de datos, oficial de datos, es que en una organización tiene que ser totalmente independiente. No puede estar sometido a los dictámenes de una junta directiva o de una junta de síndicos o de recursos humanos o de quien corresponda, puesto que el encargado de protección de datos debe estar revestido de una jerarquía tal que pueda tener independencia, que pueda tener autonomía, que pueda tener agilidad de actuar, que pueda tener criterio propio. Y para esto es fundamental que tenga el respaldo de los accionistas y las directivas de una organización. El encargado de protección de datos, si es alguien que va a responder a los dictámenes de una directiva que dice, pero es que en este momento yo quiero recolectar los datos de esta manera porque quiero realizar una promoción de tal o cual y no tiene no está empoderado para que de manera autónoma pueda obviamente decir esto no puede realizarse por esta razón y tenga la autoridad para que se le entienda y se le haga caso, no nos sirve de nada.
estamos obviamente invirtiendo un dinero que no va a tener el uso que corresponde, ya que vamos a cumplir diciendo tenemos un oficial de datos, pero es un oficial de datos que es un funcionario más o un colaborador más de una organización, pero no tiene el peso que realmente debe tener y como sucede en otras latitudes. En la era digital tenemos los riesgos y amenazas que de hecho hemos tenido siempre. Es decir, el tema de querer hacernos de información que no nos corresponde o de datos personales ha existido siempre. La situación es que la era digital, así como nos ha llevado a un punto en el que hay una posibilidad de recolectar grandes volúmenes de información de manera muy ágil y de manera muy rápida, asimismo necesitamos sistemas que funcionen con esa cantidad de información. Todos los chats, los bots, las herramientas de inteligencia artificial se alimentan de eso, se alimentan de datos y que construyen obviamente información en función de esos datos. Por tanto, hoy por hoy, las redes sociales, la publicidad puede recolectar información sin consentimiento claro. El tema de la publicidad, yo creo que son infinitos los ejemplos en los que todos nos emocionamos porque hay un determinado establecimiento hoy tiene una tómbola o una rifa en la que va a obsequiar un vehículo, una casa, lo que ustedes quieran. Eso es un valor residual a lo que realmente, y no estoy generalizando, ojo, pero muchas veces sucede esto, a lo que puede estar atrás de esto. Y lo que puede estar atrás de esto es una forma novedosa de obtener data. Cuando el consentimiento no está muy claro, porque yo creo que estoy obteniendo el tiquete para la tómbola del carro, del viaje, del crucero, pero cuando veo, le hago absolutamente todos mis datos personales que sirven obviamente para otra serie de propósitos. Las redes sociales es exactamente lo mismo. Esto nos lleva a que hoy día, y es una lucha que hay, la inteligencia artificial debe tener principios éticos. Deben existir algoritmos que puedan, o que no puedan, perdón, perpetuar sesgos y discriminación. Esto va enlazado con algo que mencionaba hace un rato respecto de los derechos absolutos que se tienen y obviamente de la posibilidad que se tomen datos que puedan obviamente llevar a ciertas conclusiones. La preocupación que ha existido, no de ahora, sino de antes, es que se pueda obviamente utilizar la inteligencia artificial para encauzar determinadas características o determinada información o determinados resultados utilizando sesgos que nos llevan a la discriminación. Hoy día, de hecho, y no puedo dejar de mencionarlo, cuando se utilizan herramientas de redes sociales, inteligencia artificial, y nos estamos cada vez más desapegando de herramientas que permitan verificar la legitimidad o la veracidad de cierta información, es alta la potencialidad de crear riesgos, de crear sesgos, perdón, y que nos lleven a la discriminación. La filtración de datos, obviamente, también es una amenaza. Y esto, entre más digital tengamos muchas veces las cosas, obviamente aumenta el riesgo de los ciberataques. Y esto es algo de todos los días a nivel personal y ni hablemos a nivel organizacional. Las amenazas internas no las podemos descuidar y somos nosotros mismos. Nuestros colaboradores, los empleados, terceros que llegan a nuestra organización. Es decir, ese tema de la privacidad y la confidencialidad y resguardar la data y que seamos conscientes del valor que hoy día tiene, que es lo más valioso que hay, es importante, puesto que a veces somos nosotros mismos los que de manera inadvertida en nuestras propias organizaciones somos los que estamos desplegando la data personal que muy buenamente está sirviendo a otras personas. Y por supuesto, las consecuencias legales y reputacionales. Las consecuencias legales son las multas, ciertamente, que puede establecer la autoridad rectora. En Panamá la autoridad rectora es la ANTAI, la que está encargada no solamente de investigar, sino también de colocar sanciones a nivel administrativo. Creo que había mencionado que estas sanciones andan por el orden de entre lo mortal, falta leve, grave, gravísima. Las multas van entre de los 1.000 a los 10.000 balboas. Podemos discutir si eso es mucho o poco. Lo cierto es que hay una sanción legal en esa dirección desde el punto de vista administrativo. Estas consecuencias legales también pueden darse desde el punto de vista indemnizatorio, es decir, una persona que
considere que ha sido violada su data personal y que presente una demanda ya no ante las autoridades administrativas, sino ante las autoridades jurisdiccionales, pudiese perfectamente entablar una demanda indemnizatoria, entiéndase, de daños y perjuicios, que eso es algo distinto a la multa administrativa que se puede imponer por la ANTAI. Mencionaba que a nivel europeo las multas son fuertes y muy representativas, que dependiendo de la recurrencia o de la naturaleza de la falta, estamos hablando de entre un 2 y un 4% de la renta bruta, cuando son a veces organizaciones mundial que puedan tener una empresa. Estas son multas ejemplarizantes y nótese la prevalencia que se le da y se le sigue dando a nivel europeo a la protección de datos. No estoy diciendo que eso tiene que trasladarse a Panamá, pero ciertamente quizás es un área de oportunidad para que veamos si las multas que se tienen en cuanto a la violación de protección de datos en sede administrativa realmente pueden tener algún tipo de repercusión efectivamente. Por supuesto, y lo hemos mencionado desde el inicio, estas consecuencias reputacionales no son menores, ya que hoy día el simplemente entender que mi data ha podido estar expuesta es algo que puede inhibirme de tener relaciones con una determinada organización. Algo que ha surgido hace nada, todos yo creo que hemos escuchado que hay una nueva herramienta de inteligencia artificial que ha sido creada por una fracción de los costes, obviamente, que se tiene por otra herramienta de inteligencia artificial que es muy conocida, pero el hecho de que esta herramienta artificial no haya demostrado para algunos, no estoy diciendo que sea así, que tiene una política de protección de datos y privacidad fuerte, ha hecho que en países como Italia simplemente sea restringida de iOS y de las tiendas de apps, por aquello no del funcionamiento per se, de la herramienta, sino porque no ha podido demostrar que en efecto su política de protección de datos sea lo suficientemente robusta para cumplir con los estándares europeos. Está bajo la lupa, esto está en desarrollo, no quiero decir si lo cumple o no lo cumple, que no es el caso, sino que nótese la importancia de que algo que es totalmente novedoso y que automáticamente a nivel mundial tuvo un éxito, si se quiere, en cuanto al acceso que se tuvo por parte de todos, automáticamente fue objeto de revisión y de reserva, de suspensión del acceso por posibles violaciones a la privacidad, entiéndase, la recolección de datos sin tener mucha claridad para qué, dónde se almacenan, por cuánto tiempo, y esto obviamente tendrá que solucionarse de alguna forma. De manera de conclusión, y un poco para dar paso a las interrogantes que se puedan tener, la protección de datos personales es clave. Hoy por hoy, quizás todavía en Panamá estamos en una etapa incipiente, que se sabe que existe, que hay una ley, que hay un reglamento, que hay algo que tiene que ver con oficial de protección de datos. Ciertamente a nivel bancario el tema se le ha puesto la lupa porque hay un acuerdo bancario en particular que trata este tema y las entidades financieras bancarias están bastante actualizadas con este tema, pero es un tema de todos. Es un tema a nivel personal, para saber que mis datos importan, mis datos tienen valor, nadie los puede recolectar sin mi consentimiento, y para que yo dé mi consentimiento hay varias cosas que se me tienen que informar para que ese consentimiento, valga la redundancia, sea un consentimiento informado. Por ello, esta protección de datos puede ser clave si lo manejamos bien para mantener la competitividad empresarial y la confianza de los clientes y el público en general. Si podemos demostrar que somos una entidad que estamos preocupadas en la preservación de tus datos y una vez que lo obtengo, entonces puedo obviamente infundir confianza no solamente en mis clientes, sino también a los usuarios en general. Hay que implementar una política de privacidad clara y accesible. Todos tenemos que, y cuando digo todos me refiero a nivel organizacional, es importante, independientemente del tamaño que se tenga por parte de la organización, se tiene que tener una política de privacidad que sea clara, y sobre todo que sea accesible, porque nada vale que yo tenga mi política de privacidad privada, sino la política de privacidad tiene que estar a la mano de quien lo requiera, puesto que los datos que vamos a recolectar no solamente son de los clientes internos, sino también de aquellos todos que estamos afuera, y casi pudiese decir
que utilizando obviamente las veces de la tecnología, así como yo tengo una página web, tengo una página de intranet, perdón, en algunas organizaciones, de esa misma forma debe ser visible que existe una política de privacidad y esa política de privacidad debe poder ser accedida por todos. Estas políticas y las medidas de seguridad tienen que ser revisadas y deben ser actualizadas. Yo tengo que revisar y actualizar toda relación que yo tenga con terceros. Estos terceros a los que me refiero son los proveedores con quienes trabajamos. He mencionado la figura de responsable de los datos, pero el encargado muchas veces son terceros proveedores con los que trabajamos e incluso aquellos proveedores que nos prestan servicios y a los cuales nosotros como organización, por la naturaleza del servicio que nos prestan estos terceros, debemos proveerles la data de nuestros clientes. La pregunta entonces es si ese tercero con el que yo estoy trabajando, que es mi proveedor de servicios, tiene una política de protección de datos y de privacidad, cumple con mi política, se adhirió a mi política, yo realmente sé qué tipo de data yo le estoy pasando a este proveedor. De hecho, mis clientes saben que yo le estoy pasando la data que he recolectado para mi uso a un tercero que es mi proveedor. Este tipo de cosas es conveniente revisarlas a nivel organizacional porque si recordamos lo que dije hace un rato, esto puede llevar a incumplimientos legales e incumplimientos reputacionales. Y quizás aquí también lo más importante, y ahora sí para terminar, la capacitación. La capacitación a nivel personal, pero la capacitación a nuestros colaboradores en prácticas seguras de manejo de datos, pero también de ciberseguridad. Aquí no se quiere que seamos todos expertos en ciberseguridad, puesto que eso tiene obviamente quienes sí lo son, pero hay cosas básicas que todos deberíamos saber a nivel de una organización. Y esto nos lleva primero a que se sea consciente de qué es un dato personal, que va del nombre hasta la voz, la imagen es un dato personal, que esto es algo que debemos preservar, no solamente a nivel particular, sino también a nivel de quienes sean nuestros clientes. Con esto, realmente cierro señalando que con ocasión del Día Mundial de la Protección de Datos, AmCham ha querido a través del comité un poco dar algunas pinceladas de la importancia que cada vez más tiene la protección de datos y que cada vez más a nivel local vamos a transitar quizás incluso a un cambio legislativo que nos permita robustecer lo que hoy por hoy tenemos. El consejo interno y obviamente que transmito para todos es que quizás tomemos unos minutos para revisar qué es lo que tenemos al interno de nuestra organización. Tenemos una política de privacidad. Mis colaboradores saben realmente qué es protección de datos. Yo misma sé que mis datos valen y que realmente para que cualquiera tenga mis datos requiere de mi consentimiento. Son preguntas que yo creo que vale la pena formularlos y que estamos en una fecha apropiada para eso. Con esto concluyo la presentación. Quedo a disposición para las preguntas que puedan tener en este momento, incluso con posterioridad, las pueden circular con mucho gusto a través del comité. Ahí también está mi correo electrónico y quedo sujeta a las preguntas del caso, dando nuevamente las gracias. Muchas gracias, licenciada Marisol. La verdad es que este tema es, yo diría que una mezcla entre controversial, actual, interesante. Yo en lo personal tengo unas preguntas aquí, pero vamos a empezar con las preguntas de nuestros miembros que han enviado a través del chat de la llamada. Aquí dice Daniel Guzmán, perdón. En el caso de e-commerce, se necesita realizar opt-in para el uso de cookies, tal y como se hace en Europa con la GDPR. En caso de ser necesario lo anterior, se necesita para tanto la first party como las third party cookies. La respuesta corta es sí, y qué bueno que se menciona el GDPR, puesto que una de las características que tiene el GDPR es que tiene efectos extraterritoriales, es decir, se aplica para toda data que nosotros podamos tener de cualquier ciudadano europeo, para decirlo de manera sencilla, y sí se requiere la cadena a través de la cual transitan los datos, toda ella requiere estar revestida obviamente con políticas robustas que permitan evidenciar que se tiene el consentimiento. La respuesta corta es sí. Ok, perfecto. ¿Cómo han evolucionado las obligaciones de las empresas en materia de protección de datos en estos años y qué desafíos persisten en la aplicación efectiva de estas obligaciones de protección de datos? El desafío
Yo creo un poco puede ser, y esta es una opinión personal, el mantenerse actualizado y el también obviamente mantener actualizado a quienes son nuestros colaboradores de la importancia de la protección de datos. Hoy por hoy, cada vez más necesitamos los datos, estamos buscando formas ágiles de poderlos recolectar, pero se hace cada vez más difícil poderlos resguardar y poder obviamente concienciar de que esto debe ser guardado con seguridad. Las amenazas son tan diarias, latentes. Yo creo que hay personas que incluso y organizaciones que han sufrido ataques que ni siquiera saben que sufren ataques y eso es mucho peor que estar a la expectativa de que se va a ser sujeto de un ataque. Pero el reto es ese, mantenerse actualizado en materia de protección de datos. Yo incluso diría con una mirada más bien hacia afuera. Nosotros tenemos una legislación que es lo que es, que es buena, pero a nivel internacional, a nivel europeo, están pasando muchas cosas. Por tanto, en la actualización, más bien, yo le daría una mirada hacia allá y tratar, obviamente, de incorporar muchas de las cosas que ya son realidad en otra latitud a nuestro comportamiento interno. Claro, no hay que inventar la rueda. Yo me imagino que habrá alguna empresa que ya tiene un control de sus datos mucho más avanzado y que se puede tomar ideas de ahí. Mira, y solo para Y decir, la Agencia Española de Protección de Datos es una fuente inagotable de información y de actualización. Lo que mencionaba brevemente de ese tránsito que hicimos de ARCO, luego ARCOP y luego el SULIPO, o sea, todo esto son ujú, creaciones que vienen del mismo GDPR, de Agencia de Protección de Datos españoles y demás. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mirar para anticiparnos a lo que ya es una realidad. ok. Fátima Llanareas se parece mucho a una de las consultas que yo tenía, así que vamos a hacer ahí Mm. dos por uno. Dice, si hace 15 años un banco, Banco A, tenía mis datos personales por trámites crediticios y ya los cancelé y hoy no mantengo ningún producto con ese banco, pero el mismo fue adquirido por otro banco, Banco B. Este banco tiene derecho a usar mis datos sin mi autorización a este banco, a este nuevo banco que adquirió el banco, el primer banco, ¿dónde me puedo quejar? Bueno, lo primero que en esa situación yo utilizaría el derecho a acceso, primero es solicitar. O sea, no sé si la persona ya tiene la certeza que efectivamente se tienen o no se tienen los datos. Pensemos que en el momento en que se obtuvo los datos, ciertamente no estaría, por la temporalidad de la que estamos hablando, vigente la ley de protección de datos, pero cuando se dio la fusión de la forma que haya sido por absorción o por incorporación, ciertamente la data migró. Hasta allí no estamos mal, puesto que probablemente eso habrá sucedido en una época en la que no había una sanción o un parámetro y este banco probablemente ya debió haber realizado algún tipo de medida de remediación en virtud de la implementación de la ley de protección de datos. Pero yo partiría por lo que mencionaba, el derecho a acceso. Primero preguntar y luego entonces utilizar cualquiera de los derechos que hay de rectificar o de oposición. Antes de llegar a una sanción, no vería necesario por qué, sino simplemente empezar por lo básico, preguntar y luego entonces solicitar a la misma entidad que simplemente anonimice los datos. Ok. Dice David Sucre, excelente presentación, Marisol. Gracias, David. Quería tu opinión sobre el derecho a prensa versus el derecho de protección de datos. He visto muchas acciones de políticos locales mencionados en noticias que en vez de pedir derecho a réplica u otro tipo de demanda están reclamando directamente al ANTAI, alegando el uso de sus datos personales en las noticias. Me parece que la ley tiene un vacío sobre el tema, pero se enfrentan dos derechos, uno colectivo como el de prensa versus uno individual como el de protección de datos. ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, David, por la pregunta. Ciertamente la ley tiene un vacío. Mi opinión es que el derecho a prensa, cuando estamos hablando de información que es pública, y hay un caso que todos conocemos cuál es, que no voy a mencionar, la imagen es pública, la persona es pública, lo que se obtiene es público. Yo creo que tiene preeminencia frente al tema del dato. Una cosa es que de un político obtengamos una imagen cuando está en un evento privado y otra cosa es cuando estas personas que son funcionarios públicos están en su vida pública y se obtengan imágenes de estas personas, incluso grabaciones y demás de su vida pública. Yo me inclino por ese derecho a prensa, porque no quiero aquí decir si uno es un bien jurídico superior al otro, están quizás en paralelo, pero ciertamente nunca estuve de acuerdo con la visión que se dio en ese momento de que es una violación ni del derecho a la imagen ni de la data personal. Eres una persona pública y lo que se obtiene muchas veces son imágenes de estas personas en su vida pública
y por consiguiente creo que debemos respetar el derecho a prensa. Pero esta ya es una opinión particular. Ok, excelente. Paula tiene otra pregunta. Nuestra chair del comité dice, ¿cómo impacta la regulación de protección de datos en la adopción de firma electrónica y los sistemas biométricos en Panamá? Gracias, Paula, por la pregunta. Un saludo. Existe algo que se llama, y las personas que manejan temas de tecnología, es la seguridad por defecto. Es decir, cualquier sistema que se cree biométrico de firma electrónica o lo que corresponda, debe tener en mente la protección del dato personal. Por consiguiente, todo sistema o tecnología tiene que tener en mente, si vas a recolectar datos, estos datos tienes que tener el consentimiento, y este consentimiento obviamente debe estar estructurado en la herramienta que se crea para tal fin, cumpliendo exactamente los mismos principios: seguridad, minimización, temporalidad, puesto que la preeminencia la vas a contar en qué es lo que yo quiero hacer, pero para hacer esto, a través de este tipo de herramientas tecnológicas, yo necesito obtener datos. Bueno, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo yo voy a lograr el consentimiento de esta persona y le voy a transmitir? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a resguardar? Esa es la lógica, pero esto lo tienes que hacer desde el momento en que se crea la herramienta que se va a utilizar. No lo debes incorporar con posterioridad, y es un poco lo que se llama la seguridad, que tiene que venir desde origen o por defecto. Ok. No sé si con esto te respuesta a la pregunta. Bueno, yo lo que, sí, claro, o sea, lo que comprendo es que dependiendo del tipo de herramienta tecnológica, pues se adapta la ley de protección de datos a esa herramienta y a su modernidad o a su complejidad o a lo que tiene que ver con esa herramienta tecnológica. El tema es, por Es ejemplo, Es así, y disculpa que te interrumpa, Nicole. O sea, el punto es, lo que yo tengo que tener en mente, si yo, para que esto funcione, necesito del dato personal, probablemente sí, porque todo necesita básicamente el dato personal. Mi base es el consentimiento. Entonces, ¿cómo yo incorporo la obtención del consentimiento para que esta herramienta sea una realidad y yo cumpla con todos los principios que son básicos en materia de protección de datos? Entonces, con claro. esa mentalidad es que yo tengo que crear la herramienta, porque el dato y la protección y la privacidad siempre va a estar en primer lugar frente a este tipo de herramientas, y luego viene la creación, pero respetando siempre los principios que hay. O sea, ninguna biometría, ni ninguna tecnología de ningún tipo va a superar el derecho humano que se tiene a la privacidad. Claro. Y la pregunta que yo tenía, tomando en cuenta pues que no hay más preguntas de los miembros, es que es en ese sentido, ¿cuáles son los datos mínimos o la información mínima que debe contener un consentimiento? O sea, el consentimiento existe, le pregunto pues desde la ignorancia en el tema, ¿existe un consentimiento tácito? ¿Eso no existe? ¿Existe, siempre tiene que ser por escrito? O sea, ¿cómo debe ser un consentimiento en temas de protección de datos? El consentimiento debería ser expreso, y por dos razones. Un poco para que pueda evidenciar ante la autoridad que tengo el consentimiento, eso es importante, pero de igual forma para que la persona, si mañana viene con una petición de acceso, yo le pueda demostrar: oye, mira, es que tú me diste tu consentimiento. Por tanto, este consentimiento, para que sea informado, así sea que lo tengas en un párrafo, en 10 párrafos o en 10 hojas, tienes que decir: yo te voy a recolectar tus datos, lo voy a hacer para este propósito, esto lo voy a transferir a mis subsidiarias y demás, lo voy a guardar por tanto tiempo. Esa es la información que tiene que tener. Aquella que hicimos referencia en la presentación, es importante que no solamente, dame tus datos personales y dame un clic. No, es que la información tiene que ir un poco más allá, porque el consentimiento tiene que ser informado. Le tienes que decir dónde los vas a guardar, para qué los vas a usar, por cuánto tiempo, a quién se los vas a transferir, la finalidad para que los vas a utilizar. Todo eso tiene que estar, así sea en un párrafo en 10 hojas, pero tiene que efectivamente, de manera clara y transparente, no con ambigüedades, comunicarse a aquella persona que es el titular del dato. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, licenciada, ha sido un placer, como siempre, tenerla como invitada en nuestro comité en ocasión del Día Mundial o Internacional de la Protección de Datos. Así que agradecerle y nos vemos en la próxima. A todos los miembros los esperamos en nuestro próximo comité.